Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Heroes World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 47. Cuenta regresiva para las finales. KA. Universidad A, centro de mando del campo de entrenamiento. Izuku escuchaba atentamente la avalancha de preguntas dirigidas a él mientras mantenía la mirada fija en las múltiples pantallas que mostraban los distintos campos de entrenamiento de la UA. Mantuvo la vista fija en dos en particular, observando a Shoka y Momo trabajando junto a sus equipos. Sus dos novias tenían objetivos que les permitían planificar sus defensas y estrategias, ya que sus oponentes serían los atacantes. Podía ver a Momo dirigiendo a su equipo al pie de la letra, con la mente trabajando a toda máquina con diversos planes, contingencias y subcontingencias. Con su objetivo de proteger a un VIP, el equipo de Momo lo necesitaría, especialmente contra Snipe y el Gesot. Con Shoka y su equipo, simplemente tenían que mantener la línea. Era un objetivo mucho más sencillo, pero no sabía qué aportarían Aizawa y Rime a la lucha. Es posible que puedan dar un vuelco total al plan que Shoka y su equipo tenían en mente. Mientras mantenía la vista fija en la pantalla, Shinso le dio un codazo, sacándolo de sus pensamientos. Los brillantes ojos de Izuku parpadearon como búhos por un instante antes de darse cuenta de que las preguntas que le habían dirigido habían cesado y que ahora todas las miradas de sus compañeros estaban puestas en él. Desde su derecha, podía sentir las miradas inquisitivas de sus compañeros de equipo, Pong y Awase, también sobre él. Con evidente confusión y creciente curiosidad, Pong finalmente rompió el repentino silencio con una pregunta dirigida a Izuku. ¿Por qué te están mirando todos? Bakugo se burló. Porque están esperando a que el empollón haga lo suyo, afirmó. Antes de que Pong y Awase pudieran preguntar qué significaba eso, Izuku sacó varias hojas de papel de entre sus pertenencias, lo que hizo que los dos estudiantes de la clase 2B se preguntaran dónde se escondían y cuán disimuladamente llevaba Izuku esas notas. Gran Torino y Bit son muy ágiles, así que capturarlos será difícil, le dijo Izuku a su amigo mientras le entregaba dos hojas de notas. Shinso las tomó con un gesto de agradecimiento, e Izuku continuó explicando. Bit puede ser un poco impulsivo, así que aprovéchalo. Torino será mucho más difícil, ya que tiene más experiencia. Shinso asintió mientras leía las notas tan detalladas que Izuku había escrito. Entendido. Luego miró a su equipo y les hizo una seña para que se acercaran. Reunión de grupo. La siguiente fue Mina, quien se abalanzó sobre Izuku en cuestión de segundos. Por favor, dime que tienes algo para nosotros, Midori. Le suplicó. Izuku soltó una risita mientras hojeaba sus apuntes y le respondía. Por supuesto, Mina. Al ver al resto de la multitud de la clase 1, alrededor del estudiante héroe disfrazado de conejo, los estudiantes de la clase 1B finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y pronto se unieron a sus compañeros de la clase 1B en el gran grupo reunido. Mientras eso sucedía, los héroes presentes en la sala observaban. Aquellos que no estaban al tanto se sorprendieron al descubrir que alguien tenía información sobre ellos, mientras que los que estaban fuera de la UA se mostraron algo preocupados por ello. Oye, sé que Link está preparado y todo eso, pero ¿eso es legal? Le preguntó Bit a su anciano mentor superior. Lo permitiría, respondió Torino. Además, nos explicaron todo con detalle. Ojo por ojo, diente por diente. Por impresionante que parezca, me preocupa cómo un estudiante pudo obtener información tan detallada sobre nosotros, dijo Endeavor tras observar algunas notas clave en manos de uno de los estudiantes. La risa estridente de Nezu atrajo su atención, pues el decano de la universidad ya lo esperaba. Eso es algo por lo que el joven Midori ya es bastante conocido. De hecho, ya le expliqué lo que esperaba. Nezu se giró en su silla, y sus penetrantes ojos se posaron en Izuku, que seguía repartiendo apuntes a sus amigos y compañeros. Sintiendo la mirada de la pequeña quimera sobre él, Izuku habló lo suficientemente alto como para que todos los estudiantes héroes lo oyeran.
Todas las notas deben entregarse directamente al decano Nezu antes de que los estudiantes partan hacia sus campos de entrenamiento asignados para su correcta eliminación. Los ojos de Nezu recorrieron la sala, asegurándose de que todos sus alumnos comprendieran ese punto antes de volver a prestar atención a los héroes. ¿Lo ven? No hay nada de qué preocuparse. Si bien el personal de la UA simplemente lo aceptó sin más, varios de los héroes visitantes aún parecían indecisos, pero no estaban dispuestos a insistir en el asunto. De vuelta con los estudiantes, Eri, que había permanecido relativamente callada mientras Izuku repartía sus apuntes, intervino. ¿Pero qué hay de la señorita Momo y la señorita Shoka? Le preguntó a Izuku, preocupada por las dos bellezas de cabello negro. Izuku sonrió ante las preocupaciones de la niña y le acarició suavemente la cabeza. No te preocupes demasiado por ellos, Eri. Shoka y Momo saben lo mucho que me apasionan los héroes y han aprendido muchísimo sobre sus oponentes solo porque me gusta hablar de ellos. Es como cuando Shoka y yo aprendemos más sobre química y física porque son los intereses de Momo, y como cuando Momo y yo aprendemos sobre videojuegos y moda porque es lo que le gusta a Shoka. Y como ustedes tres se vuelven un poco más técnicos al hablar de equipos de soporte o ingeniería debido a Melissa, agregó Shinso con tono servicial, sin apartar la vista ni un instante de las notas que Izuku les había dado a él y a su equipo. Izuku asintió lentamente ante las palabras de su amigo. Eso también respondió. Izuku notó que él y Momo se habían vuelto un poco más técnicos desde que Melissa se unió al grupo. Incluso Shoka había aprendido algo de jerga. La sola idea lo emocionaba aún más por conocer finalmente en persona a su antigua amiga por correspondencia y a su nueva novia. Si bien las videollamadas o los mensajes ocasionales estaban bien, lo que realmente deseaba en ese momento era estar cara a cara con ella. Era algo que había notado al recordar sus primeros encuentros con Shoka y Momo. Poder verlas en persona, escuchar sus voces y ver sus sonrisas hacía que todo fuera más real. Estaba seguro de que mucha gente probablemente sentía lo mismo al conocer a amigos en línea por primera vez, pero eso no hacía que esos primeros encuentros fueran menos especiales para él. Un leve crujido llamó su atención hacia Eri, quien rebuscaba en la bolsa que Momo le había entregado antes de dirigirse a su zona de batalla. Intrigado, Izuku se inclinó para mirar por encima de la cabeza de Eri y echar un vistazo al interior de la bolsa. ¿Por fin nos vas a enseñar lo que Momo te dejó?, le preguntó. La niña sacó dos banderas. Una negra con una S rosa a cada lado de sus caras triangulares y la otra roja con una M blanca a los lados. Las manitas de Eri las sujetaron con fuerza mientras las mostraba con orgullo. La señorita Momo me dijo que puedo usarlas para animaros, dijo antes de extenderle las banderas a Izuku para que las tomara. Izuku asintió con una sonrisa y un gesto de agradecimiento. Eri volvió a su bolso, sacó otro par de banderas y las dejó sobre su silla antes de rebuscar de nuevo en el bolso. Esta vez sacó una bandera verde con una I blanca impresa, sujetando con fuerza el pequeño palo al que estaba unida. Y Miko se unió a ellos en silencio, sorprendiendo a Izuku con su repentina aparición. Le dedicó a Eri una sonrisa maliciosa mientras se agachaba y señalaba la bolsa. ¿Momo te preparó algunas demás para que yo también pueda animarlos? Eri asintió ante la pregunta y dejó su bandera verde para sacar más banderas de su bolso. Le entregó a la joven de ojos felinos su propio juego de banderas y añadió una cuarta, de color índigo liso con una S blanca en el centro. La señorita Momo dijo que también te gustaría animar al señor Shinso, explicó mientras sacaba su propia bandera índigo. La sonrisa de Himiko se amplió aún más. Se giró para mirar por encima del hombro, ondeando juguetonamente la bandera índigo mientras observaba feliz a Shinso. El estudiante héroe de cabello índigo había girado ligeramente su cuerpo para ocultar mejor el rubor que lucía tras su bufanda de captura. Cuando Eri tomó asiento, colocó con cuidado las banderas de Izuku y Shinso sobre su regazo, mientras sostenía las de Shoka y Momo listas para ondear. Izuku rió entre dientes ante la intensidad que mostraba la niña y le acarició suavemente la cabeza, haciendo que ella lo mirara. Entonces será mejor que animemos lo suficientemente fuerte para que nos oigan, ¿no?, le preguntó mientras agitaba las dos banderas en su otra mano. Y Miko se acercó a ellos, con su sonrisa de colmillos aún amplia y radiante, mientras alzaba sus banderas para Shoka y Momo. Izuku notó que había colocado las banderas de Shinso en uno de sus moños y que, disimuladamente, había cogido una de las suyas y la había colocado en el otro moño desordenado. Miró a Eri, su entusiasmo contagioso, y le preguntó a la niña, ¿lista? Los ojos rojos de Eri se iluminaron, su cabeza se movió de arriba a abajo mientras asentía en respuesta. Volvió a mirar las pantallas y alzó los brazos, animando con entusiasmo a las dos jóvenes que se preparaban para afrontar sus exámenes con sus equipos. Vamos, señorita Shoka. Vamos, señorita Momo. Campo de entrenamiento beta. Shoka sintió una sonrisa asomar en su rostro y una pequeña oleada de confianza la invadió. Itsuka pareció notarlo y le dio un codazo a su compañera. ¿Te sientes bien, Shoka?, preguntó. La sonrisa de Shoka se transformó en una mueca de confianza al girar la cabeza para mirar a la artista marcial.
Una de las lentes de su máscara se cerró, indicando que le guiñaba un ojo a su compañera. Sí, respondió. Siento que podría hacer esto sola si quisiera. Itsuka le devolvió la sonrisa burlancia. Asegúrate de guardar lo suficiente para mí. No puedo dejar que hagas todo el trabajo, ¿sabes? Shoka le devolvió a Itsuka un saludo perezoso. Lo intentaré, jefe. Solo tienes que seguirme el ritmo. ¿Te importa compartir lo que te motiva? Preguntó su tercer compañero, Tsuburaba. Creo que necesito algo de motivación. Café, respondió Shoka. El café de Ichi y una sensación de bienestar repentina. No puedo ayudarte con lo segundo, pero tienes que pedírselo a Ichi. El café de Izuku sin duda hace que afrontar el día sea un poco más fácil, comentó Shoto mientras miraba fijamente el mapa del campo de entrenamiento que les habían proporcionado. Shoka también dirigió su mirada al mapa. Ya habían elegido su posición defensiva mucho antes de entrar en la zona, tardando poco más de un minuto en llegar a su área designada, lo suficientemente rápido como para tener tiempo de sobra para planificar sus defensas, pero a un ritmo lo suficientemente ágil como para no malgastar energía de antemano. Se habían instalado cerca de los límites de su zona, utilizando uno de los edificios más pequeños como base. La ubicación del edificio facilitaba la defensa, pero tenía 3 pasillos que conducían a él. La mayor ventaja era que tenía su propia área amurallada y estaba lo suficientemente lejos de los demás edificios como para que el Sereat tuviera dificultades para alcanzarlo desde los tejados de los otros edificios. Itsuka señaló los 2 carriles laterales en el mapa. Shoto, ¿puedes crear un muro de hielo lo suficientemente grueso como para bloquear estos 2? Le preguntó. Limitará los movimientos de Eraseread y Koger lo suficiente y posiblemente los obligue a ir por el centro. Shoto asintió con un gruñido y se puso de pie, separándose del grupo para hacer lo que le habían pedido, dejando un escalofrío en el aire a su paso. Mientras trabajaba, Itsuka y Tsuburaba dirigieron su atención a Shoka. Shoka, ¿qué nos puedes contar sobre Eraseread y Koger? Sí, tu novio es el típico fanático de los superhéroes, ¿verdad? Preguntó Tsuburaba para aclarar la situación. La chica de cabello negro asintió. Así es. Puedo contarte mucho sobre Eraseread Sensei, tanto por mi experiencia entrenando con él durante aproximadamente un año antes de venir a la UA como por lo que Ichi ya me ha contado. Levantó una mano, extendiendo el meñique, y comenzó a enumerar los puntos que consideraba más importantes a tener en cuenta en su situación. Para empezar, es un artista marcial. Puede manejar fácilmente a la multitud y sabe cómo usar su don al máximo. Lo mejor sería que Itsuka y yo nos encargáramos de él, ya que conozco su estilo gracias a Shinso e Itsuka nos ayudaría con lo genial que es. El estudiante héroe de cabello castaño rojizo levantó las manos en señal de rendición y sonrió con suficiencia. Me parece bien. Supongo que eso significa que Shoto y yo trabajaremos para defender la base. Shoka asintió y extendió su dedo anular. Siguiente punto. Eraseread Sensei es un experto en parkour y en emboscadas. Podría usar los edificios como cobertura mientras manipula nuestros dones. El crujido del hielo y un frío penetrante alertaron a los 3 estudiantes sobre su cuarto compañero, quien había congelado prácticamente toda la calle izquierda que conducía a su base. Varios bloques de hielo sobresalían de los edificios, impidiendo el paso entre ellos. Mientras Itsuka y Tsuburaba aún se acostumbraban a ver a Shoto generar un glaciar, a Shoka se le ocurrió una idea. Oye, Shoto. Le gritó a su impasible compañero. Al verlo girarse al oírla, continuó. ¿Crees que podrías congelar un par de edificios si no tienes demasiado frío? ¿Algo parecido a lo que hiciste en nuestro primer entrenamiento? Los ojos de Shoto, de diferente color, la miraron fijamente por un instante antes de que un destello de comprensión apareciera en ellos. Puedo hacerlo, aunque no todos, respondió mientras el vapor emanaba de su cuerpo. Elige los edificios que te resulten más problemáticos. Shoka le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y volvió a conversar con sus compañeras de clase. Eso nos ayudará un poco. Vamos a ver qué edificios congelar mientras hablamos, dijo, señalando el mapa. Los ojos color turquesa de Itsuka estudiaron el mapa antes de que levantara la cabeza y explorara la zona. Repitió el proceso varias veces antes de sacar a colación el otro problema al que se enfrentaban. ¿Y qué hay de Koger? ¿Te ha contado Izuku algo sobre ella? Los labios rojo oscuro de Shoka se fruncieron mientras se sumía en sus pensamientos. No mucho. Es una heroína tecnológica y puede controlar cualquier cosa que funcione con código. La mayor parte de la lucha que Ichi libró en Shibuya la llevaron a cabo él y su hermano, Bit. Se sentía un poco molesta por no tener ninguna pista sobre la joven rubia. Intentaba por todos los medios imaginar cómo el don de Koger podría ser útil en este caso. Itsuka parecía tener los mismos problemas que Shoka, mientras intentaba comprender cómo la experiencia de Koger podría ayudar a Eraseread. Por mucho que lo intentaran, ninguna de las 2 jóvenes encontraba una respuesta. Eso fue hasta que Tsuburaba lanzó casualmente una sugerencia. ¿Y si se le permite usar los Villain Bots? Esas cosas tienen IA ficticia, ¿verdad? Shoka parpadeó sorprendida, un gesto que las lentes de su máscara imitaron.
Nos van a apurar, sin duda, dijo con un suspiro de resignación. Dejó escapar un gruñido aún más molesto mientras se quitaba la máscara y la guardaba a buen recaudo en su abrigo de combate. Supongo que esto significa que también tengo que deshacerme de mi máscara. Funciona con el sistema operativo de Melissa, lo que significa que pueden hackearla. No quiero que Koder la toque. Itsuka notó el ceño fruncido de su compañera y se acercó para darle un apretón reconfortante en el hombro. Oye, incluso sin eso, vas a intentar hacerlo sola, ¿verdad? No puedo permitir que te enfurruñes cuando yo tome la delantera en la destrucción de robots. Una risita burlona escapó de los labios de Shoka. Como si fuera posible, dijo, y su ceño fruncido desapareció. Para no sentirse excluido, Tsuburaba intervino con una sonrisa confiada en el rostro. Oigan. No crean que voy a dejar que ustedes dos me eclipsen. Otro muro de hielo apareció a su derecha. Al mirar a su cuarto compañero, vieron a Shoto con una leve sonrisa desafiante. Quizás sea demasiado pronto para cantar victoria, pero creo que yo seré el primero. Las sirenas cercanas interrumpieron la celebración inicial del equipo B, atrayendo su atención hacia el ruidoso dispositivo del que salía una voz robótica. Quedan 5 minutos. Campo de entrenamiento Gamma. Momo escuchó la alarma que resonaba en el paisaje industrial en el que se encontraba. A pesar de la inquietud que sentía, su mente estaba lúcida. Sonrió al recordar la leve oleada de confianza que la había recorrido minutos antes mientras dirigía a su equipo, asegurándose de que todos comprendieran sus funciones. Su plan principal era arriesgado, pero sentía que era el que les brindaba a su equipo las mejores probabilidades de éxito. Sabía que Edgesot ya era un oponente difícil por su reciente entrenamiento con él. Si a eso le sumamos a Snipe como compañero, la combinación resultaba bastante peligrosa para una situación como la suya. Esperar a que se acabara el tiempo no era imposible, pero sí muy improbable, lo que significaba que capturarlos era su mejor opción. La dificultad añadida radicaba en proteger a su VIP, un simple maniquí robótico que se encontraba en una habitación en lo profundo del edificio donde Momo estaba parada. Llevándose una mano al auricular, la heredera Yaoyorozu llamó a sus compañeras de equipo. ¿Estado? Ya tengo los sensores instalados como me pediste, materia, respondió Tetsu. Lo mismo me pasa a mí. Los altavoces están listos, intervino Manga. Tengo a mis amigos listos, añadió Koda con timidez. Momo sonrió. Bien. Recuerda, tenemos que obligar a Edgesot Sensei y a Snipe Sensei a pelear en nuestros términos. Edgesot Sensei será el más difícil de atrapar, pero sé que podemos lograrlo. ¿De verdad crees que nos servirá de cebo? Preguntó Tetsu, aún sin estar seguro de todo el asunto. Sin duda. Si bien Snipe Sensei es un excelente tirador, este campo de entrenamiento limita su efectividad. Si nos ve, disparará, pero podemos aprovechar la cobertura de las tuberías y los edificios, respondió con seguridad. Edgesot Sensei es un especialista en infiltración, lo que significa que representa el peligro más inmediato, por lo que debemos concentrarnos en él, mientras que Snipe Sensei usaría el caos que crea para encontrar a nuestro VIP. Y siendo este lugar un laberinto confuso, añadió Manga con un dejo de temor. Por eso necesitamos usar el engaño y las tácticas para llevarlos exactamente donde queremos, dijo Momo antes de sacar una barra nutritiva de su bolsa. Tampoco podemos ser tomados por sorpresa. Usaremos mis altavoces, las onomatopeyas de Manga y los pájaros de Anima para dirigirlos, haciéndoles perder tiempo y energía antes de atacar. ¿Y los bichos? Preguntó Tetsu. Momo pudo percibir la leve mueca en su voz y el pequeño chirrido de la radio de Koda al mencionar a los amigos aún más pequeños del amante de los animales. Ni siquiera ella pudo reprimir el escalofrío que le recorrió la espalda al quitar el envoltorio de su barrita energética. Otra forma más de localizar a nuestros enemigos y, posiblemente, neutralizarlos momentáneamente. Al fin y al cabo, ¿quién no sentiría un ligero ataque de sorpresa y pánico al verse rodeado por una horda de insectos? Las radios guardaron silencio por un instante, lo que le dio a Momo unos breves segundos para engullir rápidamente, pero con delicadeza, su barrita energética y reponer sus lípidos. Entendido, respondió Tetsu a regañadientes. Dicho esto, gracias por salir de tu zona de confort, Anima, añadió Momo rápidamente, con un tono amable mientras hablaba por el comunicador de su equipo. Sonrió al oír un discreto de nada. Aviso de 2 minutos. Tras colocar el envoltorio vacío en la bolsa de donde provenía, Momo inhaló profundamente, conteniendo la respiración durante varios segundos antes de exhalar lentamente. Con los nervios calmados y la mente concentrada, usó su don para crear una pistola de gancho desde su muslo derecho, la tomó rápidamente y apuntó a una serie de tuberías a su derecha. Mientras se deslizaba por el aire con la ayuda de su capa de plumas, miró su mini computadora conectada a su muñeca izquierda, notando con satisfacción que todos los altavoces que había creado se sincronizaban perfectamente con su dispositivo y las 3 radios que había fabricado, una para ella y otra que le dio a Koda y Manga.
Mientras observaba el dispositivo, no pudo evitar fruncir el ceño, pues aún anhelaba tener una multiherramienta funcional como la que Melissa había querido fabricar. Tras completar una extensa partida del primer juego del que surgieron dichos dispositivos y comenzar el segundo con Shoka, deseaba con todas sus fuerzas tener una. Melissa le había prometido buenas noticias al respecto, pero la había estado provocando, diciéndole que les mostraría su progreso cuando se encontraran en la Expo de Island. Era una de las muchas cosas que emocionaban a Momo, además de conocer a Melissa en persona. Además, quería defender a capa y espada sus razones para querer conquistar a Miranda. Al parecer, Melissa tenía una opinión muy firme al respecto y expresó por qué Tali era la mejor chica, sorprendida de que Momo no se fijara en Liara como la rubia creía que haría. Momo apartó esos pensamientos para más tarde mientras se adentraba en las sombras que la serie de tuberías que colgaban del techo proyectaba sobre la azotea en la que se encontraba. Aviso de 1 minuto. Momo se subió la capucha de su capa, dejando que su coleta puntiaguda se deslizara por la pequeña abertura de la espalda, extendiéndose libremente. Cerró los ojos, inhaló profundamente y luego exhaló lentamente, calmando su respiración. Sus ojos color onix se abrieron de golpe, adquiriendo una mirada penetrante mientras se movía con sigilo, como si se fundiera con las sombras, mientras su brillante capa absorbía la oscuridad. Estaba agradecida por la ayuda que Himiko y Shinso le brindaron. Sin duda, eso complementó el entrenamiento en sigilo que recibió de Edgesot. Al amparo de la oscuridad de las tuberías, Momo entró en el edificio con la intención de preparar las etapas finales del plan. Materia, silencio, dijo antes de desaparecer aparentemente de la vista. Acero auténtico, a todo volumen. Comic Man está listo para empezar con fuerza. Anima está listo. Comenzar. Aizawa echó a correr, apartando con el pie pequeños trozos de tierra y piedras del tejado donde esperaba mientras se dirigía a la zona defensiva asignada al equipo B. Llevó las manos a su bufanda de captura y, con un movimiento rápido y fluido, extendió un extremo hacia un poste que colgaba del lateral del edificio que tenía delante. Mientras se balanceaba en el aire, tocó su auricular y contactó a su compañero. Joder, ¿estado? Nuestros pequeños héroes se han instalado en el suroeste de su zona, tomando uno de los edificios municipales como base, respondió su compañero al instante. Incluso han desplegado fuertes defensas. 2 carriles de circulación están bloqueados y varios edificios están completamente congelados. Aizawa aterrizó suavemente en otro tejado, rodó por su superficie y enseguida volvió a correr. Inteligente. ¿Podrán tus unidades pasar?, preguntó. Solo si tuviera un 0 pointer listo. Shoto se quedó paralizado a una cuadra de distancia, por lo que puedo ver a través de las cámaras, le respondió Rime, completamente indiferente a lo que había oído. Incluso si nos dan un solo carril para trabajar, mis fuerzas no se verán demasiado afectadas. Aunque tengan una idea de quién soy, sigo siendo una desconocida. Ya estoy moviendo mis unidades en consecuencia. Aizawa simplemente emitió un murmullo de satisfacción ante las palabras de su compañera. Si bien nunca tuvo a Rime como alumna, aunque lo deseaba enormemente, confiaba plenamente en ella como heroína y su compañera en este ejercicio. Yo me preocuparía más por ti. Los edificios que congelaron están todos cerca de su base. Si quieres que te vean sin que te descubran, tendrás que esforzar la vista, añadió. El héroe subterráneo notó la preocupación en la voz de Rime y rápidamente la tranquilizó. No habrá problema. Puede que Nezu me haya obligado a usar mis viejas gafas para esto, pero lo único que tengo que hacer es sembrar el caos mientras los agotas. Lo tienes, el Aseread. Mis unidades se están acercando y la primera oleada está lista para que te pongas en marcha, comentó Rime, con un tono alegre en la voz que denotaba un trasfondo de fría profesionalidad. Fue algo que sorprendió a Aizawa, pero que a la vez agradeció. Al acercarse a los límites de la zona defensiva, se preparó para comenzar su parte en el ataque. Vamos. Las orejas peculiares de Shoka se movieron y se orientaron hacia el débil sonido de metal contra piedra que resonaba en los edificios vacíos. No había forma de determinar de dónde provenía el sonido mientras sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro al acercarse el ruido. Hay movimiento, gritó a su equipo, advirtiéndoles de la amenaza que se aproximaba. A nuestro alrededor. Itsuka escudriñó la zona con la mirada, manteniendo su cuerpo alerta, sus músculos tensos como resortes. Mantuvo una guardia estándar, sin apartar la vista del carril central que conducía directamente a su base. ¿Puedes adivinar cuántos vienen, Shokat? Es difícil decirlo, respondió la estudiante heroína con temática felina. Probablemente unos 20. Oigo ruedas y muchas piernas moviéndose. Hizo una pausa, y las orejas color abismo que llevaba en la capucha se movieron esporádicamente como si estuviera atenta a algo en particular. No puedo distinguir a el Aseread con todo este ruido. O se está escondiendo entre la horda o se le están adelantando. Tendremos que resolver eso más tarde, interrumpió Tsuburaba. Tenemos algunos tiros de un punto que vienen por el centro.
El equipo de 4 centró su atención en el carril central mientras 10 One Pointers bajaban a toda velocidad por la calle, con sus neumáticos girando a toda velocidad. El aire alrededor de los estudiantes héroes se enfrió cuando Shoto dio un paso adelante. Colocó su pie derecho delante de él mientras el asfalto bajo sus pies comenzaba a congelarse. Los frenaré. Con su tranquila declaración, el hielo avanzó rápidamente, cubriendo la calle de acera a acera y congelando la lanza mientras los One Pointers continuaban su embestida. Mientras 2 de los One Pointers resbalaban y perdían el control, los demás saltaban a la acera a ambos lados de la calle, evitando el hielo. Eso es nuevo, comentó Shoka con ironía. En ese preciso instante, las sirenas cobraron vida con un crujido. En lugar del monótono sonido robótico que solía filtrarse a través de ellas, se oía una voz mucho más suave, aunque ligeramente amenazante. Eso se debe a que somos Legión. Sentada al borde de una azotea, lejos de la zona defensiva, se encontraba Rime, con una sonrisa radiante. Sus dedos danzaban en el aire, y las secciones azules de sus guantes y dedos brillaban tenuemente con sus movimientos. Su visera cubría sus ojos, impidiéndole ver el mundo físico mientras se sumergía en el mar digital de código. Era un espectáculo que le encantaba contemplar cuando su don estaba activo. Ver el mundo del código, con unos y ceros formando líneas simples, mientras que códigos mucho más complejos se unían para crear un lenguaje intrincado. Si bien Rime solía trabajar bien con su don, había ocasiones en las que se le permitía, por así decirlo, dar rienda suelta a su creatividad digital. Este era uno de esos raros momentos. Ya se la imaginaba a su hermano mayor elogiándola ante los demás profesionales en la sala de control, colmándola de elogios. Saber cuánto la apoyaba su hermano la hizo sonreír un poco más. Sin querer decepcionarlo ni a sus antiguos profesores, Rime aguzó la mirada y se concentró intensamente en su tarea. Múltiples pantallas llenaban su campo de visión. 99 transmisiones de cámara, cada una con una perspectiva diferente de los robots villanos bajo su control directo. 48 robots de 1 punto, 30 de 2 puntos y 20 de 3 puntos, con una unidad especial reservada en caso de que todos los demás robots fueran eliminados. Mientras su fuerza inicial de robots de 1 punto presionaba contra el primer movimiento defensivo del equipo B, comenzó a dirigir a varios robots de 2 y 3 puntos para que escalaran los edificios o avanzaran por el carril central. Sus profundos ojos azules observaron los movimientos del equipo B. Suburaba pasó corriendo junto a Shoto, inhaló profundamente y usó su don para generar una pared de aire contra la que chocaron 3 de sus One Pointers. Shoka e Itsuka lo esquivaron, usando sus dones para atravesar sin esfuerzo a los demás. Con los 2 One Pointers restantes, Rime tomó el control, moviéndolos para flanquear al grupo de estudiantes héroes. Su plan no duró mucho, ya que Shoto usó la parte de fuego de su don para convertirlos en escoria. Ella los consideró pérdidas aceptables, pues simplemente le dieron tiempo a sus otras unidades para posicionarse. Es hora de dar el siguiente paso. Itsuka sintió que sus instintos se activaban. Alzó la vista, y sus ojos se abrieron de sorpresa al ver una oleada de pilotos de 2 y 3 puntos alineados en los tejados. Los pilotos de 3 puntos parecieron prepararse, y la estudiante de heroína sintió un nudo en el estómago al ver cómo una lluvia repentina de misiles de entrenamiento caía sobre ellos. En una fracción de segundo, apartó sus preocupaciones, dejando que su mente y sus instintos de batalla agudizados tomaran el control. Shoto. Arriba. Shoto obedeció en silencio y movió la mano derecha en el aire. El hielo crujió a su paso, congelando el aire mientras una pared de hielo azul transparente aparecía justo a tiempo para proteger al equipo B del ataque. Mientras el hielo se hacía añicos y se desprendía, Itsuka ya estaba en movimiento, lista para enfrentarse a los Two Pointers que aterrizaban en la calle. Se acercó al primero y se lanzó al ataque, alzando la mano en alto. Su don cobró vida, y su mano derecha se agrandó drásticamente en pleno movimiento. El repentino cambio de masa le permitió atravesar al Two Pointer con facilidad, destrozándole la cabeza antes de aplastar su cuerpo. Cuando se giró para enfrentarse a otro robot villano que intentaba sorprenderla, Itsuka sintió de repente que su don se desactivaba. Aunque un leve ataque de pánico la invadió, mantuvo la calma y esquivó un golpe de la cola del robot. Sin esfuerzo, rodeó la cola con sus brazos y la usó para trepar a su lomo. Sus ojos color turquesa se posaron en su objetivo, un pequeño interruptor cerca de su cuello, y lo activó. El robot se desactivó a mitad de camino, lo que provocó que tropezara y cayera al suelo, pero no antes de que Itsuka saltara de él. El Aseread está aquí. Les advirtió a sus compañeros de equipo. Shoka, haciendo gala de gran destreza acrobática, se deslizó bajo las piernas de un robot de 2 puntos y saltó sobre otro, todo ello sin perder el equilibrio mientras su don se desactivaba repentinamente. Al igual que Itsuka, Shoka simplemente activó el interruptor de desactivación, derrotando así a otro robot villano. Me di cuenta. Exclamó la chica de ojos grises antes de lanzarse al Two Pointer por debajo del cual se había deslizado.
Itsuka observó cómo Tsuburaba y Shoto trabajaban juntos, cubriéndose mutuamente mientras, a intervalos aleatorios, sus dones dejaban de funcionar repentinamente al defenderse de los restantes 2 puntos. El sonido de neumáticos rodando y metal chocando contra el concreto atrajo su atención hacia la entrada del carril central, donde un gran grupo compuesto por 1, 2 y algunos 3 puntos se movían al unísono. Itsuka, chasqueando la lengua, sintió cierta frustración al ver la horda que se acercaba, solo para recordar que aún quedaban varios 3-pointers en los tejados. Si a eso le sumamos que Eraseread estaba cerca y jugando con sus dones, el equipo B se enfrentaba a una dura batalla. Sabiendo lo que había que hacer, Itsuka le gritó a su compañera de equipo con temática de gatos. Shokat. Plan A. Shoka escuchó a la artista marcial de cabello naranja por encima del creciente estruendo de la batalla y asintió. Su don se activó, el color se desvaneció de su cabello negro azabache mientras se concentraba en minimizar su transformación. Las orejas de su abrigo cobraron vida, convirtiéndose en una mezcla de negro abisal y blanco cegador, con remolinos de fibra vital que aparecieron en el oscuro vacío. Shoka frunció el ceño mientras aguzaba el oído, tratando de escuchar el equivalente a un alfiler cayendo entre un grupo de clavos. Incluso mientras esquivaba y se movía con agilidad entre los ataques de varios robots villanos, mantenía los oídos bien abiertos. Shoto y Tsuburaba están resistiendo, afirmó Izuku mientras observaba la acción en varios monitores. Había visto a la pareja de estudiantes héroes usar sus dones para desmantelar a un grupo de one-pointers y two-pointers que intentaban rodearlos, cubriéndose mutuamente cuando Eraseread usó su don para interferir con el de ellos. A pesar del caos que provocó Aizawa al anular sus dones, los dos lograron trabajar bien juntos. De reojo, Izuku notó que Endeavor parecía estar un poco más erguido mientras observaba a su hijo. Incluso se le dibujó una sonrisa paternal en el rostro, muy diferente a la primera vez que Izuku interactuó con él. La señorita Shoka no está luchando contra los robots, señaló Eri, atrayendo la atención de Izuku de nuevo hacia la pantalla. Antes de que pudiera responderle, Bakugo lo hizo por él. Está atenta a la presencia de Eraseread. Mientras ella y los demás pelean, él los está molestando. Obviamente, Manos Grandes le dijo que lo buscara. Eri miró a Izuku con curiosidad, preguntándole en silencio si Bakugo tenía razón. Izuku asintió, pues ya había pensado lo mismo. El equipo de Shoka probablemente ya había planeado que Eraseread Sensei interrumpiera sus dones. Shoka lo está buscando para mantenerlo ocupado, lo que facilitará que los demás se encarguen de los villanos robots, explicó. Oh, respondió Eri con sencillez, siguiendo la conversación sin dificultad. Al comprender lo que Shoka estaba haciendo, la niña se animó aún más a animar a la estudiante heroína con temática felina. Vamos, señorita Shoka. Tú puedes. Izuku sonrió ante el creciente entusiasmo de Eri, encontrando entrañable lo mucho que estaba saliendo de su caparazón. Sus brillantes ojos verdes volvieron a posarse en los monitores, observando los distintos ángulos de cámara que mostraban la acción en los 2 campos de entrenamiento. Confiando plenamente en Shoka y su equipo, centró su atención en su otra novia y su equipo. Vio un leve movimiento en uno de los monitores, donde vislumbró una capa blanca y dorada. La cámara seguía a Momo, aunque por momentos parecía perder el enfoque momentáneamente antes de que reapareciera en el campo de visión de otra cámara. Su respiración es irregular, pero está mejor que antes, oyó decir a Himiko. Confundido, se giró para mirarla, esperando que le diera más detalles. Por suerte, ella accedió encantada. Momo quería aprender a ser un poco más sigilosa, así que vino con la mejor, explicó la rubia ceniza con una amplia sonrisa de colmillos. Le di algunos consejos, como mantener la respiración constante y los pasos ligeros, pero está perdiendo el ritmo. Denle unos días más y dominará lo básico, dijo Shinzo, uniéndose a la conversación. A Shoka le resultó más fácil, pero ayuda que su don haga gran parte del trabajo por ella. Por suerte, Momo cuenta con el entrenamiento de Edgesot como apoyo. Apuesto a que aún puedo sorprender al señor ninja, dijo Himiko, completamente segura de que sus habilidades de sigilo eran superiores a las del héroe profesional. Shinzo no discutió con ella, sino que simplemente comenzó a rascarle la cabeza cerca de uno de sus moños, lo que provocó que ella ronroneara de satisfacción ante sus acciones. Riendo entre dientes ante la divertida escena que se desarrollaba a su lado, volvió a concentrarse en los monitores, teniendo en cuenta las crecientes habilidades de sigilo de Momo mientras repasaba varios planes que creía que ella y su equipo habían ideado, prestando atención a los movimientos de todos para descifrar qué pretendía exactamente el equipo. Al ver a Tetsu detener repentinamente su patrulla y empezar a golpearse los brazos, Izuku observó en otra pantalla la reacción de Snipe. En otra pantalla, un fino hilo rojo se plegó repentinamente cuando apareció Edgesot, girando la cabeza. Algo debió de llamar su atención, pues giró bruscamente hacia la entrada de un edificio cercano. Izuku observó cómo el héroe profesional llamaba a su compañero por los auriculares y entraba al edificio por una de las ventanas del segundo piso. Un instante después, Snipe apareció y entró por la puerta principal.
Izuku vio entonces a Manga hablando por una radio en otra pantalla. Se percató de que no era una de las radios que la universidad proporcionaba a los estudiantes. Al ver a Manga imitar una onomatopeya y acercar la radio a ella, se dio cuenta de algo. Momo está utilizando estrategias de nuestra primera sesión de entrenamiento, afirmó con seguridad. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Ponji. Durante nuestra primera clase de heroísmo con All Might Sensei, estuve en un equipo con Koda. Era uno de nuestros jugadores clave porque puede hablar con los animales y darles órdenes, explicó Izuku al ver a dicho estudiante de pie junto al Big robótico, sosteniendo un ratón en la mano. Mientras el ratón se escabullía, observó a Egesot entrar en una habitación, visiblemente confundido al no encontrar a nadie, para luego fijar su atención en el interior del edificio, mientras Snipe divisaba a Tetsutetsu corriendo por un pasillo vacío. El resto de su equipo se está dispersando, pero creando distracciones para mantener ocupados a Snipe Sensei y Egesot, continuó explicando. Izuku hizo una pausa, llevándose un dedo a la barbilla y tocándosela mientras pensaba en todo lo que el equipo había hecho y cómo todo estaba conectado. Momo también creó una serie de altavoces y lo que supongo que son sensores para rastrear los movimientos de sus oponentes, mientras que los altavoces aumentan la distracción y los hacen girar en círculos. Algo parecido a cómo usábamos los altavoces en nuestra primera carrera, añadió Shinzo con una sonrisa de satisfacción. De reojo, notó que Kaminari se estremecía, pues obviamente había escuchado la conversación y recordaba aquel día. Pongi asintió con la cabeza mientras seguía la conversación. Así que consiguieron más efectivos y una forma de hacer que Snipe y Egesot se persigan la cola. Izuku sonrió al ver a Momo, quien salió de las sombras y siguió a Egesot, que se acercaba a la posición de Manga. En cierto modo, ella y su equipo están jugando de forma más agresiva de lo que esperaba, pero puede que todos tengamos que hacerlo durante nuestros turnos. Aunque confiaba en que Momo tenía unas bajo la manga, sabía que ninguna jugada sobrevivía al contacto con el enemigo. Lo más probable era que Momo tuviera que improvisar. Sintiendo un tirón en su chaqueta de batalla, bajó la mirada y vio a Eri ondeando su bandera roja. Dejando a un lado sus preocupaciones, Izuku alzó las banderas roja y negra que la niña le había dado y, siguiendo su ejemplo, animó a sus dos novias. Doblando otra esquina, otro pasillo vacío. Unos cuantos se lanzaron a través de una puerta abierta, que conducía a una gran sala llena de contenedores vacíos y varias bobinas de alambre, pero ningún estudiante héroe. Un fuerte estruendo resonó por todo el edificio, alertando a Egesot de que se trataba de otra falsa alarma o de que Snipe se había topado con uno de sus oponentes. Desde que comenzó el examen, el héroe había usado su velocidad y agilidad para despejar la mayor cantidad de terreno posible, pero no había logrado encontrar al equipo A. Snipe intentó vigilar la zona, con la esperanza de avistar a alguno de los miembros del equipo A que patrullaban, lo que les ayudaría a acotar la búsqueda. Si bien eso funcionó hasta cierto punto, Egesot esperaba que su antiguo becario hiciera alguna que otra jugada ingeniosa. Y así fue, haciendo que los dos héroes profesionales dieran vueltas en círculos mientras sus compañeros los guiaban en una persecución. Aunque ya habían perdido bastante tiempo, él sintió que Materia estaba lista para jugar todas sus cartas. Si ella estaba dispuesta a jugar, él intensificaría su juego, incluso con las condiciones y restricciones que Nezu le había impuesto. En el silencio del gran almacén, Egesot oyó un leve pin, como si se hubiera tirado de un pasador. Reaccionando al instante, contorsionó su cuerpo y se dirigió hacia el tejado, aterrizando sobre una viga transversal. Esperaba un destello y una explosión, pero no ocurrió nada. Para su sorpresa, su antigua becaria apareció detrás de un gran contenedor de almacenamiento. Entrecerró los ojos al ver la sonrisa confiada apenas disimulada bajo la capucha de su capa. Lo siguiente que vio Egesot fue un destello cegador y un fuerte estruendo que resonó en sus oídos. Mientras Egesot sufría la sorpresa que Momo le había dejado, ella intentó capturarlo, pero su sensei usó su don para evadir sus intentos. Buen intento, Materia, pero hará falta más que eso para capturarme, dijo, burlándose de la joven. Mientras recuperaba la vista lentamente, ya estaba en movimiento, superando la desorientación que sufría, y salió de la habitación. Es hora de que te lleve a una divertida persecución. Ojalá me atrapes antes de que tu beat sufra un final prematuro. Cuando el héroe desapareció de la vista, Momo lo persiguió, echando a correr. Se llevó una mano al auricular y llamó a sus compañeros, hablando con la suficiente claridad como para que incluso Egesot la oyera. Egesot se está moviendo. Lo perseguiré y espero poder guiarlo hacia tu posición, Steel. Entendido, Materia. Respondió Tetsutetsu con brevedad. Momo oyó el sonido de disparos cuando la transmisión se cortó, lo que le hizo darse cuenta de que su compañero estaba enfrentándose a Snipe. Con eso en mente, Momo sacó otra radio y habló por ella. Egesot, avanza por el pasillo H-Nine. Comicman, córtale el paso. Manga escuchó las órdenes de Momo a través del altavoz que crepitaba a su lado.
Mientras continuaban los sonidos cercanos de la escaramuza de su compañero con Snipe, dirigió su atención a la pequeña tableta que Momo le había hecho antes de que comenzara el examen. En la pantalla se mostraba un sencillo mapa del edificio, con múltiples sensores y altavoces distribuidos por varias habitaciones y pasillos, cada uno debidamente etiquetado. Era asombroso que Momo hubiera creado semejante dispositivo, pero se alegraba de que lo hubiera hecho, ya que facilitaba el seguimiento de Edgesot con la ayuda de los amiguitos de Koga. Sin que los héroes profesionales lo supieran, no eran ellos quienes activaban los sensores. Mientras los rastreaban desde que entraron al edificio, varias aves y roedores los observaban. Cada movimiento era detectado por los pequeños animales, a quienes se les había ordenado activar los sensores en cuanto Edgesot o Snipe pasaran cerca. Manga vio que uno de los sensores se activaba en la habitación designada como R6, uno que estaba conectado a H9. Sabiendo a dónde se dirigiría Edgesot a continuación, Manga tomó otro dispositivo que Momo había creado para él, una radio conectada específicamente a los altavoces que ella había creado, el mismo tipo de radio que acababa de usar para indicarle los movimientos de Edgesot. Acercando la radio a su rostro cubierto de paneles, Manga pulsó un altavoz de la tableta y usó su don. Ping. Bang. Flash. Los ojos Onix de Momo se entrecerraron al ver el destello que brotaba del otro extremo de la habitación a la que acababa de entrar, mientras seguía a Edgesot. Notó un pequeño ratón que huía de la entrada del pasillo frente a ella, corriendo directamente hacia ella. Sabiendo lo que se avecinaba, Momo creó una granada de captura con su muslo y la activó, manteniendo presionado el botón de liberación, esperando el momento oportuno para soltarla. Al divisar un hilo rojo con punta plateada que se acercaba rápidamente doblando la esquina, Momo lanzó la granada. El botón de liberación parpadeó varias veces antes de que la granada estallara repentinamente, liberando una nube de espuma azul que se expandió al instante. Antes de que la espuma pudiera alcanzar al Edgesot plegado, giró bruscamente a la derecha y se adentró en un pasillo que se bifurcaba. Sonriendo para sí misma, Momo lo persiguió. Levantó el brazo izquierdo, fijó la vista en su ordenador personal de muñeca y observó el mapa. Al ver que uno de los sensores se activaba en la habitación contigua al pasillo por donde Edgesot corría, Momo llamó a Manga. Edgesot está en R12. Lo empujaré hacia H15. Entendido, materia. Le daré ese último empujón hacia el punto de captura, respondió Manga. Excelente. ¿Cómo se las arregla Real Steel con Snipe Sensei? Preguntó tras marcar un punto en el mapa. Manga no respondió de inmediato, lo que preocupó a Momo. Cuando finalmente contestó, sus preocupaciones no disminuyeron en lo más mínimo. Está recién pintado. El naranja no le sienta bien. Le da un aspecto un poco oxidado. ¿Pero está bien? Preguntó, intentando mantener la conversación centrada en el tema que les ocupaba. Pronto tendré que intervenir y ayudar. Aunque está en un espacio reducido, Snipe Sensei está haciendo trucos realmente geniales, respondió su compañero. Los labios de Momo se curvaron en una mueca. Al doblar la esquina, siguió de cerca los movimientos de Edgesot. Decidida a seguir el plan, respiró hondo y aceleró el paso, interrumpiendo la persecución y dirigiéndose a otra parte del edificio. Recibido. Ayuda a Real Steel cuando actives tu último altavoz. Sus auriculares emitieron un pitido, indicando que Manga había entendido el plan. Con un problema resuelto, Momo llamó a su silencioso compañero. Koda, puede que necesitemos que seas valiente por un momento. Koda no respondió de inmediato, algo que Momo comprendió. Tras unos segundos de silencio por radio, Koda respondió. Entiendo, materia. Gracias de nuevo, Anima. Con todo listo, Momo se paró frente a un par de puertas. Las puertas en sí no tenían nada de especial, pero su ubicación y el esfuerzo que el equipo hizo para guiar a Edgesot hasta allí fue lo que creó la ilusión. Ahora le tocaba a Momo terminar de vender esa ilusión y esperar que su plan tuviera éxito. Los nervios le latían con fuerza, una vocecita interior la hacía dudar de sí misma. Le costó acallar ese ruido indeseado, pero lo consiguió justo a tiempo para oír que uno de los altavoces de Manga se apagaba. Le echó un vistazo rápido a su ordenador, siguiendo los movimientos de Edgesot mientras echaba un vistazo a la ubicación de Manga y Tetsu. Pulsó un botón más y dejó caer el brazo. Mientras contaba los segundos, Momo empezó a mirar frenéticamente a su alrededor en el pasillo, dando inicio al siguiente paso del plan. Casi se desmayó cuando Edgesot apareció a su derecha, más adelante en el pasillo. Los ojos del héroe ninja se entrecerraron al verla. Momo se quedó quieta un instante, dejando que un silencio asfixiante llenara el aire antes de simular rápidamente hacer una llamada por su radio. Anima. Mantén la posición. Comic Man, ven a mi ubicación, H23. He atacado a Edgesot y necesito refuerzos. Con un gesto teatral, Momo usó su don para crear un bastón metálico, colocándose en guardia frente a las puertas dobles. Vio un sutil cambio en la mirada de su mentor. Fue rápido, pero supo que se había concentrado en las puertas que protegía por un instante.
Los dos no intercambiaron ni una palabra. En un instante, Edgesot se abalanzó, usando su don para plegar su cuerpo y volar hacia Momo a una velocidad impresionante. Ella apenas tuvo tiempo de usar su bastón para contrarrestar el ataque, obligándolo a desviarse a su alrededor. Sabiendo lo que sucedería a continuación, Momo rodó hacia adelante, esquivando por poco el intento de Edgesot de capturarla y dejarla fuera de combate. A su paso, Momo dejó un par de muñecas matrioska, una de las cuales explotó un segundo después con un destello cegador. Edgesot soltó un grito de sorpresa y retrocedió rápidamente varios pasos, parpadeando para disipar las manchas de su visión. Momo aprovechó la ventaja, lanzando hábilmente una serie de ataques con su bastón contra el héroe profesional. Si bien Momo era muy hábil con su arma predilecta, Edgesot continuó demostrándole su destreza como luchador, esquivando sus ataques con facilidad. Aunque logró asestarle algunos golpes de refilón y 2 golpes de suerte, su tiempo se agotó cuando la mano de Edgesot se extendió y agarró el bastón de metal. Momo forcejeó contra el férreo agarre del hombre antes de darse por vencida y soltarlo. Mientras Edgesot recuperaba la visión, Momo se vio a la defensiva, intentando por todos los medios evitar recibir demasiados golpes o darle a Edgesot una oportunidad. Cuando el héroe ninja empujó a Momo al límite, notó que sus movimientos se volvían algo lentos. Sus ojos se cansaron levemente, preguntándose qué había sucedido. Fue entonces cuando vio la segunda muñeca matrioska y el humo rosa pálido que emanaba de ella. Al darse cuenta de que el tiempo apremiaba, Edgesot empujó a Momo hacia atrás, no sin antes felicitar a su antiguo becario por su esfuerzo. Una estrategia maravillosa, Materia, aunque parece que te has excedido, dijo mientras oía pasos que se acercaban. Doblando su cuerpo hasta convertirlo en un hilo fino con su don, se dirigió hacia las puertas, deslizándose por las rendijas. Lo último que vio fue la expresión preocupada de Momo transformarse en una de triunfo antes de que nubes rosas llenaran su visión. Momo permaneció de pie fuera de la habitación que custodiaba durante unos instantes, recuperando el aliento y llamando a sus compañeros. Edgesot cayó en la trampa. Confirmaré su captura en un momento. Al no ver señales de movimiento bajo las puertas, salvo el humo rosado que se filtraba por la rendija, Momo se fabricó rápidamente una máscara de respiración para protegerse de su propia trampa y abrió las puertas con cautela. Sintió un gran alivio al notar que Edgesot luchaba por mantenerse en pie. Mientras se acercaba a él con un rollo de cinta adhesiva en las manos, reconoció la sonrisa de orgullo que su mentor lucía bajo su media máscara de tela. Bien jugado, Materia, dijo antes de sucumbir al dulce llamado del sueño. Momo ya estaba a su lado cuando su cuerpo se desplomó, impidiendo que cayera al suelo. Rápidamente lo envolvió varias veces con su cinta adhesiva y lo arrastró fuera de la habitación, por los pasillos. Captura de Edgesot. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, Momo se quitó la máscara, respiró hondo el aire fresco y sonrió. En cuanto estemos todos juntos, colmaré a Zuzu y a Melissa de besos para demostrarles cuánto los quiero ahora mismo. Mientras varios héroes miraban fijamente los monitores, sorprendidos y tratando de comprender la rapidez con la que se habían desarrollado los acontecimientos en el lugar del examen del equipo A, Nemur y Nezu se reían a carcajadas juntos. Endeavor fue el primero en hablar. Es bastante impresionante lo lejos que llegaron los planes de Yaoyorozu. Pensar que incluso pudo recrear el don de Midnight, giró ligeramente la cabeza, formulando la pregunta silenciosa que todos tenían en mente mientras el resto de los héroes dirigían su atención al héroe con clasificación R. Nemuri simplemente se encogió de hombros. No me mires. Lo único que sé de mi don es que es imposible sintetizarlo. Aunque no tenía una respuesta concreta sobre cómo Momo había aprendido a crear algo similar a su sonámbulo, tuvo una vaga idea mientras dirigía su atención a uno de sus alumnos pecosos, cuyos ojos brillaban de asombro y deleite ante la demostración de su novia. Más allá de su impresionante creatividad y planificación, el equipo ha demostrado previsión, adaptabilidad y una utilización creativa de sus dones para obtener ventajas sobre sus oponentes, afirmó Nezu, evaluando el desempeño de sus alumnos hasta el momento. Y según las conversaciones de la chica Yaoyorozu, apuntaron específicamente a Edgesot para mantenerlo separado de Snipe. Por eso, su plan para capturarlo funcionó y ahora solo tienen que lidiar con nuestro compañero de trabajo con gatillo fácil, añadió Torino mientras mantenía la vista fija en el monitor que mostraba a Manga y Tetsu trabajando juntos para enfrentarse a Snipe. Mid dejó escapar un silbido bajo mientras observaba a Tetsu saltar para proteger a Manga de uno de los tiros de fantasía de Snipe con su cuerpo recubierto de acero. Nuestro brillante oyente va camino de conseguir esa estadística de MVP con toda esa defensa tan elegante. Ya ha recibido muchísimas bolas de pintura. Antes de que nadie pudiera hacer más comentarios, un fuerte grito resonó en los altavoces frente a ellos, atrayendo su atención hacia el monitor que mostraba a Koda sin aliento. Ninguno supo qué pensar al respecto y se preguntaron qué debían buscar sobre el amante de los animales y su don. Bit entrecerró los ojos y se inclinó hacia él, tratando de comprenderlo todo, pero sin éxito.
Vale, el chico tiene un par de pulmones, ¿qué se supone que es eso? Fue interrumpido por otra ronda de risas maníacas de Nezu, quien temblaba visiblemente en ese momento. Nemuri lo vio primero. Primero, un leve movimiento en los monitores, tan pequeño que no se habría notado. Entonces aquel destello se convirtió en una masa. Un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo, haciéndola temblar violentamente y hacer una mueca al ver una horda de cucarachas que invadía los pasillos en dirección a Snipe. Sin querer ver a su amigo y colega siendo atacado, rápidamente desvió su atención a los monitores del equipo B, intentando apartar de su mente la escalofriante imagen y la constatación de que uno de sus alumnos más amables y de voz más suave pudiera desatar semejante horror. Para su gran alivio, notó que Shoka parecía concentrarse intensamente en algo importante, como un gato que divisa un ratón jugoso que no se da cuenta de su presencia. Mira, dijo, intentando por todos los medios salvar la dignidad de Snipe y evitar que todos lo vieran lidiando con la horda de insectos. Parece que Shoka ha encontrado a nuestro gato gruñón. Cuando oyó que los gritos de sorpresa de Snipe comenzaban a transformarse en gritos de pánico, prefirió no arriesgarse a ir a ver cómo estaba su compañero y, en cambio, mantuvo su atención en el equipo B. La sonrisa temblorosa en su rostro se tensó aún más cuando oyó que sus gritos se convertían en súplicas desesperadas mientras huía del pasillo. Shoto alzó el brazo izquierdo e intentó lanzar un rayo de fuego contra un tiro de 3 puntos dirigido a Tsuburaba, pero ni siquiera pudo generar una chispa. Aunque la continua interferencia de su sensei lo irritaba cada vez más, no le dio importancia. Shoka ya se había escabullido e Itsuka la siguió un instante después. Ahora, les tocaba a él y a Tsuburaba acabar con los robots villanos restantes mientras sus dos compañeros se ocupaban de Aizawa. Salió de sus pensamientos cuando Tsuburaba lanzó una ráfaga de aire que lo protegió de la andanada del three-pointer. Tan pronto como los misiles de entrenamiento impactaron contra la pared, Shoto sintió su don de nuevo y rápidamente creó una llamarada, tal como lo había planeado. Mientras el fuego brotaba de la palma de su mano, convirtiendo al robot en escoria fundida, giró sobre sus pies y envió una ola de hielo por el suelo, generando un par de púas de hielo que empalaron a un one-pointer y partieron a otro casi por la mitad mientras intentaba esquivar el ataque. Tsuburaba dejó escapar un silbido de aprobación al ver la escena antes de dirigir su mirada hacia otra horda de robots villanos que se acercaban a su posición y a la de Shoto. ¿Cuántos has derribado hasta ahora?, le preguntó a su compañero. Shoto no respondió de inmediato. En cambio, lanzó una ola de hielo hacia un tubo pointer que intentaba emboscarlos. Tras oír el sonido del hielo cortando el metal, le dirigió una mirada a Tsuburaba. Ahora son 19. Tsuburaba tarareó en respuesta, visiblemente sorprendido por la cantidad. Pensé que ya habrías conseguido más. Entrecerró los ojos al ver a dos jugadores de 1 punto, con otro de 2 puntos rezagado detrás. Shoto asintió en silencio, sabiendo perfectamente por qué. Justo cuando iba a ayudar a Tsuburaba, oyó el sonido de un three-pointer en tierra lanzando una salva de misiles de fogueo. Shoto reaccionó rápidamente, creando un muro de hielo para bloquear el ataque. Tsuburaba respiró hondo antes de exhalar, creando un segundo muro detrás del hielo para brindarle apoyo. El hielo se agrietó y se hizo añicos un segundo después por el impacto de los misiles, dejando solo el escudo de aire de Tsuburaba, aunque incluso este presentaba daños visibles. Interrumpiendo su flujo de aire, Tsuburaba sorprendió a Shoto al llevarse la mano a la boca, curvar los dedos formando una O y soplar aire en un agujero del hielo restante. Al expandirse el aire, el hielo se desprendió debido a la presión. Afilados fragmentos surcaron el aire y perforaron el misil three-pointer. Uno de los fragmentos impactó en el soporte del misil del lado izquierdo, provocando una serie de explosiones que destrozaron el three-pointer. Tras admirar su obra por un instante, con una sonrisa de orgullo en el rostro, el estudiante héroe de cabello castaño rojizo se giró para mirar a su compañero. Esos son 15 para mí, pero tengo que conseguir puntos extra por ese, ¿no? Shoto no le respondió. En cambio, deslizó su pie derecho hacia atrás. Tsuburaba observó cómo los dos one-pointers y el único two-pointer eran empalados en imponentes púas de hielo. Shoto ni siquiera se había girado para mirar a los robots que acababa de destruir. Simplemente mantuvo sus ojos heterocromáticos fijos en Tsuburaba. 22 dijo con su habitual tono seco. Mientras Tsuburaba miraba fijamente a su compañero, Shoto le dedicó una leve sonrisa. ¿Cuántos puntos extra por eso? Tsuburaba miró fijamente a Shoto. Estaba luchando por contener la risa ante lo absurdo de la situación. Desde la habilidad de Shoto, que parecía casi inexistente, hasta su tono seco, Tsuburaba se encontró riendo a carcajadas, hasta que la situación se volvió insoportable. Ya lo resolveremos, intentó decir antes de que una carcajada lo interrumpiera. Ya lo averiguaremos después de aprobar. Eso pareció funcionarle a Shoto. Tras asentir con la cabeza a Tsuburaba, volvió a centrar su atención en la horda de robots villanos que se acercaban. De forma distraída, observó que su don no se había desactivado en los últimos minutos mientras él y Tsuburaba se defendían.
Sus ojos recorrieron el campo de batalla antes de alzar la vista, buscando algún destello de movimiento en las ventanas abiertas de los edificios. Le pareció vislumbrar brevemente unos mechones naranjas en una de ellas, pero su atención volvió a centrarse en los villanos robots cuando, de repente, tuvo que enfrentarse a un one-pointer que intentó castigar su despiste. Shoto se reprendió a sí mismo mientras usaba su don para quemar el one-pointer. Tenía un trabajo que hacer y confiaba en que Shoka e Itsuka harían el suyo. Mientras Shoto y Tsuburaba luchaban sin descanso contra los Villainbots restantes, Shoka e Itsuka tenían que lidiar con la atención constante de Aizawa. Tras 2 minutos de lucha, los dos estudiantes deseaban estar luchando contra los robots. Shoka se echó hacia atrás, con el torso perfectamente paralelo al suelo, y observó cómo el extremo de la bufanda de captura de Aizawa pasaba por encima de ella. Haciendo uso de su flexibilidad, apoyó las manos en el suelo y se impulsó fuera de su alcance inmediato. Al ver que Itsuka se acercaba para distraerlo, corrió hacia adelante para unirse a su compañero. Aunque intentaron atacar al héroe profesional por 2 frentes para limitar el uso de su don, Shoka e Itsuka se sintieron a la defensiva durante la mayor parte del enfrentamiento. Esto quedó patente cuando Aizawa repelió fácilmente el ataque por ambos frentes, manteniendo a los dos estudiantes en alerta constante. Cuando Itsuka centró su atención en ella y Shoka atacó por la espalda, él logró sorprender a la joven de cabello negro con su bufanda de captura. Cuando Shoka lideró el ataque con el apoyo de Itsuka, Aizawa logró contrarrestar al artista marcial mientras mantenía ocupado a Shoka. En cada intento por obtener ventaja, las dos jóvenes se toparon con la misma resistencia. Shoka intentó sorprender a su sensei con una patada potente, pero Aizawa logró enredar su bufanda alrededor de su pierna. Cuando la bufanda quedó tensa, tiró con fuerza, desequilibrándola y lanzándola contra Itsuka. Su único consuelo fue que su oponente tuvo la gentileza de no anular el don de Itsuka, lo que le permitió agrandar sus manos a tiempo para amortiguar el golpe. Mientras se frotaba la espalda baja, Shoka no pudo evitar quejarse de la pelea tan desigual que había tenido con Itsuka. Ya me cansé de que me zarandees como si fuera un saco de arroz, sensei. Tras recuperar el aliento y volver a su posición de guardia, Shoka miró a Itsuka y asintió con la cabeza. Gracias por salvarme, jefa. De nada, Shoka, respondió Itsuka sin apartar la vista del desaliñado héroe. Estudió su postura, buscando alguna debilidad que pudieran aprovechar. Por desgracia, su oponente era muy hábil en su estilo. Si bien esta constatación despertó la pasión por las artes marciales de Itsuka, también la incomodó. Sobre todo cuando se percató de algo que, según cómo se mirara, empeoraba aún más la situación. Ni siquiera nos está atacando. Solo ha estado reaccionando y contraatacando todo este tiempo, comentó con el ceño fruncido. Los labios de Shoka comenzaron a formar un puchero al escuchar la noticia. Por supuesto, grunó. Hay que hacer que parezca que realmente tenemos una oportunidad. Itsuka casi soltó una risita burlona ante el comentario. Solo necesitamos darles a Shoto y Tsuburaba el tiempo suficiente para que se encarguen de los bots de Coder. Y hasta ahora lo están haciendo bien en ese aspecto. Me queda solo el 20% de mis fuerzas. Shoka e Itsuka parpadearon con asombro ante el anuncio de Rime, completamente sorprendidas por lo que ella había hecho. Oh, parece que Shoto decidió dejar caer un glaciar sobre algunos de ellos. Queda el 14%. Al oír aquello último, Shoka e Itsuka sintieron un nuevo impulso. Con renovado vigor, las dos estudiantes de héroes se prepararon para enfrentarse de nuevo a Aizawa. Y ahora estamos en el 10%. Genial. Pero ese viento amainó repentinamente. Al ver la sonrisa burlona en el rostro de Aizawa, ambas sintieron un nudo en el estómago. ¿Por qué Coder está contenta de que todos sus robots estén destrozados? Preguntó Shoka, esperando una respuesta. Porque ahora puedo empezar a activar la Starkiller. Enhorabuena, equipo B. En pocas palabras, acaban de activar el evento del jefe final. Shoka chasqueó la lengua con fastidio, pues las respuestas, bastante alegres, del héroe tecnomante le resultaban extrañamente aterradoras. Era de esperar. Itsuka murmuró algo entre dientes antes de hablar. Empieza a ser molesto, sí. Sacudiéndose cualquier pensamiento negativo, le dirigió una mirada a su compañera. Bueno, no me rendiré sin luchar. Shoka sintió que una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Igual. Soy muy terca. Sus ojos se posaron entonces en Aizawa, y su sonrisa se transformó lentamente en una amplia mueca. ¿Verdad, era Sereat-sensei? Recibió un bufido como respuesta del héroe subterráneo. Sí. Definitivamente eres una niña problemática, igual que mi gorilla. Ay, gracias, sensei, comentó con un toque de humor y picardía en sus palabras. Ichi es una muy buena influencia para mí. Antes de que pudiera decir nada más, Aizawa respondió lanzándole su bufanda de captura. Mientras Shoka esquivaba, Itsuka activó su don e intentó atrapar la tela antes de que Aizawa pudiera recuperarla, solo para encontrarse con unos ojos rojos brillantes.
Aun con su don desactivado, Itsuka persistió, apretando con fuerza la bufanda y tirando de ella. Aizawa hizo lo mismo, intentando arrebatarle su equipo a Itsuka. Su forcejeo tensó la bufanda, dándole a Shoka una oportunidad única para demostrar su equilibrio mientras corría sobre ella. Aizawa se encontraba en un aprieto, ya que Shoka le impedía ver a Itsuka. Podía sentir mucha más fuerza al otro lado de su bufanda, una clara señal de que Itsuka había usado su don para aumentar su fuerza e impedirle recuperar su equipo. Con Shoka acortando la distancia, Aizawa hizo lo que consideró la mejor opción. Aflojó un poco el agarre y aprovechó el cambio repentino para sorprender a Shoka e Itsuka. Su alumna casi tropezó y cayó al suelo mientras él se abalanzaba sobre ella. Luego intentó rodear a Shoka con el extremo de su bufanda, pero ella se escabulló por el hueco. No se inmutó y siguió corriendo directamente hacia Itsuka. Sintió la tensión en sus ojos al activar su don. Sus orbes rojos brillaban luminosamente tras sus gafas amarillas mientras su cabello despeinado se alzaba inquietantemente en el aire. Al acercarse rápidamente a Itsuka, la artista marcial de cabello naranja sujetó con firmeza su extremo de la bufanda de captura, incluso cuando su don se desactivó, lo que casi hizo que Aizawa tropezara un poco por la acción inesperada. Cuando ambos se enzarzaron en una escaramuza e intercambiaron golpes, Aizawa tuvo que apreciar la habilidad de la joven. Aunque tuvo que limitar sus acciones, Itsuka demostró rapidez mental y adaptabilidad al usar su propio equipo en su contra, imitando en cierta medida su propio estilo de artes marciales. Eso solo significaba que dejaba huecos en su forma, dándole la oportunidad de contrarrestarla con una patada y recuperar el control total de su bufanda de captura. No tuvo tiempo de respirar cuando Shoka usó su propio don contra él, esperando a que parpadeara mientras aparecía detrás de Itsuka y lo atacaba con sus garras. Ya en movimiento, Aizawa la mantuvo a la vista, desactivando su don antes de que pudiera hacerle daño mientras se inclinaba hacia atrás para evitar ser rozado. Observó cómo sus garras volvían a sus manos cubiertas con guantes mientras volaban cerca de su pecho. Shoka aprovechó el impulso para bajar el brazo hasta el suelo, donde apoyó la mano y se lanzó como impulso para un segundo ataque, extendiendo la pierna con un potente arco. Cuando Aizawa esquivó el ataque, Itsuka se abalanzó inmediatamente desde su punto ciego y le asestó un poderoso golpe con la palma de la mano, amplificado por su don. El cuerpo de Aizawa rodó y se desplomó por el suelo. Rápidamente se estabilizó y se impulsó desde el suelo. Logró mantener el equilibrio, con los pies bien apoyados, mientras las suelas de sus botas se deslizaban por el suelo. Los tres luchadores se encontraban ahora en medio de un intenso enfrentamiento, con Aizawa a un lado de la sala y Shoka e Itsuka al otro. Sintiendo una pizca de satisfacción, incluso por algo tan insignificante como conectar un golpe a un oponente, Itsuka no pudo evitar sonreír ampliamente al darse cuenta de que lo había logrado. Sobre todo contra un oponente como Aizawa. Aún así, sabía que ella y Shoka apenas estaban progresando. Con eso en mente, Itsuka le dijo a Shoka: «Oye, Shokat. Creo que tal vez tengamos que cambiar las cosas». Rime observaba a través de su visión digital cómo Shoto y Tsuburaba reducían a cero sus fuerzas robóticas. Solo quedaban 3 robots villanos, y la heroína tecnomante no se hacía ilusiones de que sobrevivirían. Ese punto quedó demostrado cuando ambos lanzaron un ataque combinado final y devastador que creó una zona de fuego gracias a que el don de Tsuburaba contuvo el fuego del don de Shoto. Mientras observaba a la pareja, principalmente a Tsuburaba, celebrar y discutir sus puntuaciones, Rime se sorprendió sonriendo, orgullosa de que el equipo B lo estuviera haciendo tan bien y feliz de poder darles el desafío final antes de ser eliminada debido a las condiciones impuestas por Nezu. Activando el sistema de bocinas de la ciudad ficticia, Rime transmitió su mensaje final. Condiciones cumplidas. Todos los villanos de las clases Victoria, Imperial y Venator han sido derrotados. Iniciando Starkiller. Se giró y miró por encima del hombro, quitándose la visera de los ojos mientras observaba al robot humanoide que estaba de pie junto a ella. El Starkiller medía exactamente 6 pies de altura, con una complexión elegante y atlética y partes de color gris metalizado. Un potente sistema hidráulico impulsaba sus extremidades, convirtiéndolo en el robot villano más móvil de la línea UA. Aunque no tenía armas, no las necesitaba. Simplemente fue diseñado para este escenario, sirviendo como una carcasa vacía para que Rime lo controlara a su antojo. Lo más singular era su elegante cabeza de estilo samurái, con una fina visera oscura que le cubría el rostro a modo de ojos y una boca amenazante que parecía una máscara. La joven heroína rubia estaba prácticamente eufórica cuando Nezu le habló de su creación y había pasado los últimos días perfeccionando cada detalle del sencillo código que la hacía funcionar para asegurarse de poder sacarle el máximo partido. Bajando de nuevo su visera, Rime entrelazó sus dedos y los chasqueó. Mientras sus dedos tecleaban en el teclado de su visión digital, la visera de Starkiller brilló en azul. Aquí es donde empieza la diversión.
Tsuburaba sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, algo que en cualquier otro día habría atribuido al hielo que cubría el campo de batalla, pero con el último mensaje de Rime, simplemente sintió que algo se avecinaba. De reojo, se alegró al ver que Shoto estaba tan nervioso como él. Sintió cierto alivio ante la creciente angustia que sentía. Manteniéndose alerta, Tsuburaba no dejaba de mirar a su alrededor, escudriñando cada rincón vacío entre el hielo y los robots villanos destrozados. ¿Qué crees que es esta Starkiller?, le preguntó a su compañero. Shoto reflexionó un momento, considerando todas las posibilidades que se le ocurrían. No estoy seguro. Si fuera algo parecido a los Zero Pointers, ya lo sabríamos. Tsuburaba hizo una mueca al recordar a los Zero Pointers. Al recordar lo que Shoto le había hecho a uno de ellos durante el festival deportivo, sintió un atisbo de esperanza, pensando que tal vez su compañero podría hacer lo mismo, sobre todo si este Starkiller era más pequeño que un Zero Pointer. No puedo arriesgarme a usar ataques de gran envergadura, dijo Shoto de repente, interrumpiendo los pensamientos de Tsuburaba. Sintiendo la mirada de su compañero sobre él, Shoto continuó explicando. Si congelo una zona extensa, corro el riesgo de que Shokat y Battlefist queden atrapados en el fuego cruzado, sin mencionar los daños colaterales que podría causar. Las palabras de Shoto dibujaron un ceño fruncido en el rostro de Tsuburaba. Además, tengo muy poco calor. Mi control del fuego aún no es tan bueno como debería, pero es culpa mía. Estoy llegando al punto en que calentarme puede acabar quemándome, añadió Shoto. Dijo Tsuburaba con voz atontada. Empezó a pasarse la mano por el pelo erizado y murmuró, tengo que admitir que me está costando respirar. Necesito descansar el sistema respiratorio antes de que empiece a toser cada 2 segundos. Entonces, ahórrate el aliento todo lo que puedas, comentó Shoto con brusquedad. Antes de que Tsuburaba pudiera interrogar al joven de cabello color menta, vio lo que Shoto pareció notar y tragó saliva involuntariamente al ver un robot humanoide al final del carril central. Mientras ambos se preparaban, el robot comenzó a correr a toda velocidad por la carretera, saltando sobre los robots villanos derribados y abriéndose paso entre el hielo persistente. Cuando Starkiller entró en su alcance, Shoto creó un chorro de fuego dirigido al torso del robot. Para sorpresa de ambos, el robot agarró a un Zero Pointer caído y, con un movimiento fluido, le arrancó un gran trozo de armadura para protegerse. Siguió avanzando, esperando a que Shoto detuviera el chorro de fuego. Cuando el calor finalmente disminuyó, Starkiller arrojó la escoria fundida contra los 2 estudiantes héroes. Sin embargo, Tsuburaba actuó con rapidez y creó un escudo de aire improvisado que apenas resistió el ataque de proyectiles. Antes de que él o Shoto pudieran recuperarse, Starkiller se interpuso entre ellos, alejándolos con fuertes golpes de palma antes de dirigirse hacia la zona de captura de la base del equipo B. Fue gracias a la rápida actuación de Shoto que Starkiller fue detenido, bloqueado por un grueso muro de hielo de varios metros de altura, con un extremo curvo en la parte superior que se alzaba imponente sobre la calle. «¿Qué rápido piensas, Shoto?», se oyó la voz de Rime a través de los altavoces de Starkiller. «Sabía que tenías buenos reflejos, pero esto fue otra cosa». Starkiller se giró para encarar a sus oponentes. Su visor captó el temblor de Shoto y el vaho que salía de sus labios. Antes de que Rime pudiera observar más a través de Starkiller, se vio obligada a esquivar la metralla metálica lanzada hacia ellos por Tsuburaba. «Maldita sea», dijo Tsuburaba entre fuertes toses. «Casi te pillo», se quedó en silencio al oír que su comunicador cobraba vida con un crujido. «Casi no es suficiente, lamentablemente. Todavía les queda algo de tiempo antes de que se acabe el tiempo». Starkiller pareció hacer una pausa, probablemente imitando los gestos de Rimes. 9 minutos para ser exactos, así que hay muchas oportunidades para llevarlos al límite y tiempo de sobra para que yo simplemente aproveche su agotamiento y me declare vencedor. El vapor emanaba del cuerpo de Shoto mientras luchaba contra la creciente congelación. De pie sobre piernas temblorosas, sus ojos grises y turquesas se clavaron en Starkiller, casi como si deseara que la máquina se congelara en el acto. «Entonces ganaremos en 6 minutos», dijo con frialdad, aunque con un atisbo de furia en sus palabras. Rime arqueó una ceja ante la declaración de Shoto, tomándola como simple bravuconería. Mientras sacudía la cabeza para concentrarse, la voz de Aizawa resonó por sus comunicaciones, cargada de urgencia y preocupación, llamándola. «Joder. Shokat está activando tu Starkiller». Rime, que accedió rápidamente a las cámaras, solo pudo divisar una mancha negra que se movía velozmente hacia Starkiller. Con presteza, apartó a Starkiller de su trayectoria, sorprendida al ver a Shoka con su don activado, usando el muro de hielo que Shoto había creado para detenerla. Rime vio las profundas hendiduras que las garras de Shoka habían excavado en el hielo y sintió un nudo en la garganta al pensar en esas garras destrozando su Starkiller.
Necesitada de ver qué había pasado, Rime revisó rápidamente las imágenes de la cámara que mostraban el encuentro de Aizawa con las dos integrantes femeninas del equipo B. Sus ojos se abrieron de par en par al reproducir la escena en la que Itsuka usa su don para lanzar a Shoka hacia Aizawa, quien logra esquivarla justo a tiempo para ver cómo Shoka sale disparada por la ventana que tenía cerca. Como si no hubiera aparecido como un cometa, Shoka le dedicó a Starkiller un gesto casual con la barbilla. Hola. Voy a entrar, dijo Shoka mientras se dejaba caer al suelo. Le dirigió una mirada a Shoto antes de fijar la vista en Starkiller y se dirigió a su compañero. ¿Tienes suficiente energía, Shoto? Por supuesto, respondió, preparándose para moverse. Bien, respondió antes de agacharse, adoptando la postura de un gato listo para abalanzarse. Vamos a destrozar algo. Starkiller ladeó la cabeza ante esa afirmación. 3 contra 1 puede darles mejores probabilidades, pero eso no significa que la victoria esté asegurada, declaró Rime con naturalidad. Ya lo sabemos, dijo Tsuburaba mientras su cuerpo se tensaba cada vez más. Por eso estamos esperando a nuestro cuarto, añadió Shoka. Necesitamos al equipo completo. En ese momento, una de las orejas de Shoka se movió cuando ella, Shoto y Tsuburaba recibieron una llamada por radio. Claro. En un instante, Shoto concentró toda la energía posible en su don. Rime observaba a través de las cámaras de Starkiller como una estela de hielo se dirigía rápidamente hacia el edificio donde se encontraban Aizawa e Itsuka. Vio a la estudiante de heroína de cabello naranja saltar por una ventana y amortiguar su aterrizaje deslizándose sobre el hielo que se formó para facilitarle el deslizamiento. El hielo entonces envolvió el edificio, dejándolo completamente congelado, con el sol de la tarde brillando sobre su superficie. El láser ha capturado. Los hombros robóticos de Starkiller se encogieron ligeramente ante el anuncio. ¿Basterías? Itsuka se unió rápidamente a sus compañeros, con su don listo, mientras los 4 estudiantes héroes rodeaban al robot. Nadie se movió. Todos permanecieron en posición de alerta. Sabiendo que las probabilidades estaban en su contra, Rime habló a través de Starkiller, haciendo que el robot crujiera sus nudillos mientras buscaba a su primer objetivo. 7 minutos para el final. Eso es todo lo que me queda para ofrecerles. Con sorprendente rapidez, Starkiller se abalanzó sobre Shoto, ya que Rime notó que era el más lento tras su último ataque. Sin embargo, antes de que la veloz máquina pudiera alcanzarlo, Shoka apareció frente a él, blandiendo sus garras mientras atacaba al robot. Rime logró esquivar el letal ataque de Starkiller saltando hacia atrás. Al observar los movimientos en las cámaras, notó que Tsuburaba intentaba que se estrellara contra una pared de aire que él mismo había creado. Rime simplemente reorientó el cuerpo de Starkiller para que apoyara los pies en la pared de aire y la usó como trampolín para impulsarse hacia el suelo. Itsuka no le dio tiempo a descansar, ya que inmediatamente se abalanzó sobre Starkiller y, usando sus manos agrandadas, le asestó un golpe al robot. Rime controlaba con destreza los movimientos de Starkiller, obligando a Itsuka a luchar por él. Cuando la artista marcial finalmente asestó un golpe, descubrió lo densa que era la armadura de Starkiller, apenas logrando hacerle una abolladura. Entonces, Rime la puso en desventaja al aprovechar su nueva ventaja. Con gran habilidad, obligó a Starkiller a ejecutar un poderoso combo, uno que Rime conocía muy bien gracias a sus ratos libres jugando videojuegos con su hermano. Itsuka se vio obligada a defenderse o recibir golpes al intentar contrarrestar al robot. Cuando Itsuka decidió arriesgarse a recibir golpes y esquivar los puñetazos de Starkiller, Rime quedó sorprendida. Esto le recordó que Itsuka era una artista marcial muy hábil, capaz de interpretar el desarrollo de una batalla a pesar de su edad. Cuando Shoka se unió a la lucha, Rime se vio en apuros para evitar que ambas dañaran a Starkiller. Las alarmas resonaban en sus pantallas cuando los diagnósticos de Starkiller empezaron a mostrar daños por todo su cuerpo. Rime lo observó con serenidad y presionó los sistemas de Starkiller al máximo. Tras esquivar un fuerte golpe de Itsuka, Rime hizo que Starkiller se deslizara detrás de ella y la abrazara. Al levantar a Itsuka del suelo, Rime hizo que Starkiller la lanzara hacia Shoka, obligando a la estudiante de heroína con temática felina a atrapar a su compañera. Antes de que Rime pudiera respirar, los sensores térmicos de Starkiller comenzaron a fluctuar. Un potente chorro de fuego se dirigió hacia el robot. Al intentar esquivarlo, descubrió que Starkiller había chocado contra una pared invisible, cortesía de Tsuburaba. Rime se vio obligada a que Starkiller resistiera la explosión, cruzando sus brazos como primera línea de defensa contra las llamas. Confiaba en que Shoto estaría demasiado exhausto para usar su don y mantener un ataque a esa magnitud. Su teoría resultó ser correcta, ya que el fuego se disipó poco después, aunque no sin antes dejar el brazo izquierdo de Starkiller destrozado, mientras que el derecho apenas se mantenía en pie. Cuando las cámaras de Starkiller enfocaron a Shoka acercándose con Itsuka justo detrás, Rime decidió luchar hasta el final.
Usando el brazo izquierdo destrozado de Starkiller para protegerse de los golpes de Shoka, lo que lo dejó completamente inservible, Rime usó el derecho para agarrar rápidamente a la joven por su abrigo y estrellarla contra el suelo. Con Shoka sin aliento, Rime rápidamente centró su atención en Itsuka. Cuando Itsuka intentó un puñetazo, Rime obligó a Starkiller a responder con sus piernas, desviando el ataque pero desequilibrándolo. Itsuka se recuperó rápidamente y ya estaba preparando su siguiente ataque. Un potente puñetazo en el pecho de Starkiller casi lo destrozó. Otro puñetazo lo lanzó contra una pared de aire, impidiendo que Rime apartara su robot. Itsuka se mostró implacable, lanzando un aullido de luchadora mientras descargaba su furia sobre Starkiller. Rime observó cómo el daño a su robot seguía aumentando. Cualquier intento de defensa era fácilmente neutralizado por el artista marcial de cabello naranja, lo que significaba que Starkiller estaba a punto de ser derrotado. Cuando Itsuka lanzó al robot por los aires, Rime, con el corazón apesadumbrado, aceptó la derrota mientras Shoka aparecía sobre Starkiller. Lo último que Rime vio a través de la visera de Starkiller fue el pie de Shoka impactando contra su rostro. Levantando la visera, Rime tuvo que parpadear varias veces para acostumbrarse de nuevo a la luz natural del sol. Por mucho que le gustara sumergir su conciencia en el mar digital, tener que reajustar su vista siempre era un fastidio. Koder ha sido derrotado. Todas las fuerzas villanas han sido eliminadas. El equipo B ha resultado victorioso. Aunque perdió, Rime no pudo evitar sonreír al escuchar el anuncio, contenta de que sus compañeras más jóvenes lo hubieran hecho también. La sala de control era un hervidero de actividad. Los alumnos de las clases 1 y 1B vitoreaban a sus compañeros, todos entusiasmados por el éxito de sus simulacros. Izuku, en particular, estaba muy satisfecho con el buen desempeño de Shoka y Momo. Observó cómo Shoka celebraba con su equipo, incluso arrastrando a Shoto al grupo. Incluso vislumbró una rara sonrisa en el rostro del impasible joven mientras levantaba el puño en el aire con desgana, imitando los gestos de Tsuburaba. Izuku dirigió entonces su atención a la mira de prueba de Momo, vislumbrando una sonrisa orgullosa y merecida en su rostro mientras ella, Tetsu y Manga se encontraban junto a Snipe, a quien habían capturado. Si bien el héroe profesional había convertido su captura en un juego del gato y el ratón tras escapar del enjambre de insectos de Koga, Momo y sus compañeros trabajaron en perfecta sincronía para capturarlo. Y pudo ver que, a pesar de estar empapado de balas de pintura, Tetsu estaba más que orgulloso de recibir esos disparos si eso significaba proteger a su equipo, ya que ni Momo ni Manga tenían pintura encima. Sintiendo un tirón en su chaqueta de batalla, Izuku bajó la mirada y vio a Eri, con los ojos brillantes de emoción, mirándolo. Lo lograron. Exclamó señalando las pantallas. La señorita Shoka y la señorita Momo lo lograron. Con una risita, Izuku dirigió la mirada a los monitores y vio las sonrisas orgullosas y cansadas en los rostros de sus novias. Sí. Lo clavaron. La determinación brilló en los ojos de Eri mientras se volvía para mirar a Izuku. Dejó las banderas de Shoka y Momo y tomó la de Izuku, alzándola en alto. Yo también te animaré con todas mis fuerzas, Izuku. Igual que animé a la señorita Shoka y a la señorita Momo. Ego dejó escapar un murmullo de satisfacción mientras Izuku asimilaba las palabras de Eri. Me alegra que estés de mi lado, Eri. Entonces haré lo mejor que pueda, le dijo antes de que su mirada se posara en Sir Niuteye. Como si supiera que Izuku lo estaba mirando, Niuteye se giró para mirar por encima del hombro y se encontró con la mirada de Izuku. El agradable murmullo de Ego pronto fue reemplazado por uno de determinación mientras Izuku se preparaba para su próximo desafío. Bueno gente, ese fue el capítulo número 47, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.